Bueno, a Laura y las personas del auditorio, acabamos de hacer un Padre Nuestro, las hermanitas mercedarias. No tengo manera y yo creo que tampoco es necesario. Justo estamos aquí muy cerca de un incendio que se está llevando a cabo y en una fábrica, y pues lamentamos mucho. Me estaban diciendo ahorita las hermanitas mercedarias que es una fábrica que tiene la familia, no sé, alrededor de 20 años. Estamos un poco impresionados pues por lo que se está llevando a cabo. Se están cerrando las calles, así que me hace pensar en cuántas cosas pueden suceder en un segundo. Mientras yo les estaba mandando el mensaje, caminando alrededor, las hermanitas me llamaban, pero no alcanzaba a ver lo que estaba pasando atrás de mí hasta que hice el corte comercial. Qué barbaridad, pero con ellas hicimos el Padre Nuestro y que Dios nuestro Señor proteja, que esperemos que no haya ninguna vida que lamentar. Si tú vienes cerca de la calle Ceballos, se está cerrando la calle, ¿cuál? Flores y Ceballos, se están cerrando las calles porque pues obviamente se está llevando a cabo en este momento todo ¿cómo se dice?, el operativo para tratar de detener lo que está pasando. Bueno, que Dios nuestro Señor los proteja. Laurita, te voy a pedir, si estás en cabina, que tomes el micrófono y que me ayudes, por favor, a presentar a nuestro invitado que ya se encuentra. Le pido una disculpa. Me vine a hacer algunas cosas aquí a la oficina y teníamos agendada esta entrevista, que hemos estado teniendo visitas de este instituto de formación que muchos conocemos como la Escuela de Teología de Oblate. ¿Es así, Laurita? Así es, Gloria. Muy buenos días a todo auditorio. La persona que nos acompaña en esta mañana es el profesor Rodolfo Luna de el Oblate School of Theology de esta ciudad de San Antonio. Muchas gracias, Laurita. Profesor Rodolfo Luna, bienvenido. Buenos días. Perdón un poco por el desajuste de la agenda. Venimos casi aterrizando. Buenos días. Gracias por acompañarnos y darnos a conocer lo que la Escuela de Teología tiene que ofrecer a nuestra comunidad, particularmente a la comunidad hispana, a la que sé que hoy por hoy quiere dirigirse, quiere llamarle, quiere invitarle y quiere ofrecerle oportunidades de formación. ¿Es así, profesor Luna? Claro que sí, claro que sí. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Platíquenos, para que nuestro auditorio se sienta en más confianza, ¿cuál es su especialidad y su experiencia, profesor Luna? Yo soy profesor de Sagrada Escritura. Enseño entonces cursos bíblicos en Oblate School of Theology, que es una escuela de estudios graduados. Enseño básicamente el Nuevo Testamento y enseño en programas de maestría en divinidad a los futuros a los seminaristas que van a ser los futuros sacerdotes, a futuros ministros laicos en el programa de maestría en ministerio pastoral, del cual se viene una versión justamente bilingüe para hispanos. Y también a estudiantes pregraduados que en certificado de Sagrada Escritura, ¿no? Y presentemente, actualmente estoy justamente ofreciendo un curso sobre el Evangelio según San Juan, los jueves por la noche. Ahora que estamos en Cuaresma, el 12, el 19 y el 26 de marzo, entonces en los jueves que vienen, vamos a abrir la clase a educación continua para poder recibir a gente que sería interesada en
en tratar de entender mejor las lecturas que van a ser proclamadas el tercer, cuarto y quinto domingo de Cuaresma. En otras palabras, Claro. los jueves antes de esos domingos vamos a tratar justamente de las lecturas del domingo siguiente, es decir, la conversación con la samaritana, de Jesús con la samaritana en Juan capítulo 4, la conversación de Jesús con el ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, y luego la resurrección de Lázaro, también la conversación de Jesús con Marta y María en Juan capítulo 11. Entonces es una iniciativa de Oblate School of Theology, del Servicio de Educación Continua, de tratar de poder alcanzar a un público en general, y estamos entonces abriendo por esos 3 jueves la clase a un público más general. Se puede, para los que quieren aprofundizar esas lecturas y su compromiso cuaresmal, es posible, pues van a estar bienvenidos en clase para esos jueves. Se puede llamar a la señora Cristian Carrizales al 210-341-1366, extensión 240, para poder inscribirse y matricularse a esas tres semanas. Y es algo bien módico, el costo es bien módico, son $30 por las tres sesiones, e inclusive si uno se inscribe, si uno lleva grupo y se inscribe con 5 más, hay un descuento, creo que del 20%. Entonces es una de las iniciativas de Oblate para tratar de servir a la comunidad hispana. Estas pláticas van a ser en castellano, en español, y van a estar accesibles pues a la gente que quiera prepararse el jueves antes de la proclamación de la Escritura el tercer, cuarto y quinto domingo de Cuaresma. ¿A qué horas son las clases, profesor? De 7 a 9. Van a ser de 7 a 9 en la noche, ¿no? Los jueves de 7 a 9, efectivamente. Profesor, a mí me parece esto una excelente alternativa de preparación cuaresmal, excelente. Y además evangelios tan hermosos, pasajes tan bonitos. Y el Evangelio de San Juan, usted es el especialista, profesor, corríjame por favor. Tengo entendido que es el Evangelio con un toque más cristológico de los evangelios que tenemos. Sí, está centrado en la persona de Jesús, en su identidad, en quién es, de dónde viene, cuál es su misión y cómo nos salva. Entonces, San Juan ha escogido en su Evangelio contar menos episodios, pero contarlos de manera más extensa. Entonces, por eso es que hay diálogos más sostenidos entre ciertos personajes. Hay menos personajes en el Evangelio de Juan. Uno los recuerda: Lázaro, el ciego de nacimiento, la samaritana, Nicodemo. Hay menos personajes y Jesús platica más largo con cada uno de ellos. Entonces, por eso es que el tema, ¿no?, de estas pláticas de los 3 jueves se llama Conversando con Jesús, ¿no? Entonces, como ese diálogo con Jesús nos puede ayudar a entrar a otro nivel, ¿no?, de entendimiento de su palabra y a profundizar nuestra espiritualidad. Bueno, es que de entrada, profesor, usted nos está diciendo algo que no hemos puesto, yo estoy casi segura, la mayoría atención. Estos 3 personajes son los que tienen un diálogo más extenso en comparación con los diálogos que vemos de nuestro Señor con otros personajes y en otros evangelios. Así es, exactamente. Y el objetivo es profundizar. El evangelista San Juan, muy temprano, desde el segundo siglo ya, con el Clemente de Alejandría, se le designó a su evangelio como el evangelio espiritual. Y la razón
es justamente por ese deseo de profundizar. Jesús le dice a sus discípulos desde el primer capítulo, verán cosas más grandes, entenderán mejor, porque desde el primer capítulo ya los primeros discípulos lo reconocen como Mesías. Le dicen, Natanael le dice a Jesús, tú eres el Mesías, el Rey de Israel, el Hijo de Dios, y la respuesta de Jesús es, verán cosas más grandes. En otras palabras, el Evangelio, el objetivo del Evangelio, ¿no?, es como repasar lo que ya sabemos de Jesús y tratar de profundizar esa relación con Jesús. Entonces, por eso es que hay esos diálogos, digamos, más sostenidos y que entran en contacto, pues, con el camino de fe de cada personaje. Entonces, uno ve con mayor detalle de dónde viene cada personaje, cuál es su desafío, su reto, y cómo Jesús ayuda, cuál es la pedagogía de Jesús en su diálogo para ayudar a cada personaje a entrar en una relación más profunda y poder vivir una conversión más espiritual y poder saborear la salvación que Jesús trae. Fíjese, profesor Luna, qué lástima que apenas le estoy conociendo, vengo llegando de Israel, me hubiese encantado llevármelo visitando esas tierras, conversemos con nuestro Señor. Dígame una cosa, profesor, Uh-huh. los católicos, Uh-huh. ¿conversamos con Jesús? Eso es una muy buena pregunta. Estamos invitados a conversar con Jesús, ¿no? Es el objetivo de nuestra oración, la oración católica, ¿no? La oración es al Padre por el Hijo. Entonces, el encuentro con Jesús es central en nuestra espiritualidad, en nuestra religiosidad. Es a través de Cristo que conocemos al Padre. Entonces, conversar con Jesús es nuestra manera de conocer a Dios. Pues ahorita que le estoy viendo cara a cara, gracias Laurita por tu ayuda, yo paseo mucho por los jardines de Oblate. Ajá. No lo había visto, ¿es recién llegado? Es mi tercer año de enseñanza. Es relativamente profesor nuevo aquí en Oblate School of Theology. Ya van 2 años que he enseñado, es mi tercer año. Ah, pues bienvenido. Gracias, muy amable, muy amable. Me encanta la idea. ¿Es este jueves el primero? No, va a ser el primero, es el 12 de marzo. O sea, hay tiempo para inscribirse, hay tiempo para visitar la página de Oblate. Ahí está también la descripción del pequeño programa de 3 semanas, Conversando con Jesús, 3 diálogos espirituales para profundizar el compromiso cuaresmal. Uh-huh. Y entonces es el 12, el 19 y el 26 de marzo. Realmente las semanas que llevan al tercer, cuarto y quinto domingo de Cuaresma, que son también, incidentemente, ¿no?, semanas de preparación para los catecúmenos, ¿no? Que van a ser bautizados en la vigilia pascual. Esas 3 semanas, esas 3 lecturas, la Iglesia, ese diálogo con la samaritana, con el ciego de nacimiento, con Marta y María ante la tumba de Lázaro, esas 3 lecturas la Iglesia las ha escogido para los escrutinios Uh-huh. de los futuros cristianos. En otras palabras, eso dice mucho. Eso dice que esas lecturas nos permiten profundizar el compromiso cristiano. ¿Qué cosa es ser cristiano? ¿Qué cosa es encontrar a Jesús y querer seguirlo en nuestras vidas? Y para ello, entonces, estas lecturas están siendo utilizadas para profundizar espiritualmente ese compromiso de los futuros bautizados. Pero al mismo tiempo, los que ya somos bautizados, nos permite, acompañando a esos catecúmenos, nosotros también, ¿no?, reflexionar sobre nuestro propio compromiso cristiano de bautizados y sobre nuestra propia relación, conversación con Jesús. Bueno, nuestros amigos, ya estoy aquí en cabina viendo a profesor Luna. ¿Quieres conocerlo? Puedes enlazarte a través de nuestras redes, escucharnos por nuestra aplicación
y tomar en cuenta de esta parte bellísima. A mí me apasiona mucho cuando empezamos a ver los detalles en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Ujú. De repente, profesor, como que nos acostumbramos a escuchar la lectura y a veces decimos, sí, Marta y María, ya me la sé. Sí. Pero a veces es una palabrita la que está ahí y no te das cuenta. Así es, así es. Pienso justamente comenzar por ese tipo de detalles, explorar los textos sagrados y ver ¿no? Si hay enigmas o curiosidades que de repente ¿no? destabilizan nuestra manera de entender, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de la samaritana, ¿cómo así pasa la conversación de Jesús con la samaritana del agua del pozo a los maridos que ha tenido y luego a la montaña donde hay que rezar? Así es cierto. Como que Jesús brincara de un tema a otro. ¿Cómo así pasa de un tema a otro? ¿Cuál es la fluidez y por cómo así siguen conversando sin que nadie se sorprenda? Ajá. Que es algo por examinar, por ver, ¿no? Pero me permite Sí, claro interrumpirlo, que sí. profesor, porque es que a mí me apasionan las Sagradas Escrituras y yo lamento conocerlo ahorita, pero ¿sabe que a mí la primera curiosidad es desde el momento en que decimos, ¿por qué nuestro Señor iba justo en ese camino? Ujú, ujú. Así Ujú. es. La escritura nos decía, tenía que pasar por Samaria. Tenía. Exacto. Y esa expresión en griego, que los evangelios han sido escritos en griego, ese impersonal se debía, Ajá. frecuentemente tiene referencia a la voluntad de Dios. En otras palabras, estaba en el plan de Dios, ¿no? Y también cuando se habla, y bueno, no estoy leyendo el pasaje, hay unas expresiones que dejan en entredicho que ella en otro horario, por la tarde o durante el día, Ujú. fue a tomar agua del pozo, Así es. cuando creo que las mujeres acostumbraban a hacerlo a muy temprana hora, por tanto, hablaba de la condición de ella. ¿Es así, profesor? Bueno, lo que sucede es que Juan nos dice en su evangelio, al final, en la conclusión, en el capítulo 20, nos dice que él ha redactado señales o signos. Un libro de señales, un libro de signos. Eso quiere decir que nos está advirtiendo San Juan que no hay que tomar todo a la letra, sino que hay otro nivel de entendimiento. Una señal está apuntando hacia otra cosa. Entonces, esos detalles que para nosotros podrían ser simplemente anecdóticos, fue el mediodía, ¿no? O cuando Judas, por ejemplo, sale... Por la noche, ¿no? Era de noche. Se dice cuando sale ya era de noche. Pero son importantísimos. Son importantes porque tienen una significación simbólica. Juan utiliza elementos, ¿no? Elementos naturales, el pan, el agua, la luz, el día, la noche, arriba, abajo, que tienen significado normal, regular para nosotros y les agrega un significado pues teológico, espiritual, al que hay que prestar atención. Es lo que él desea, que prestemos atención, ¿no? Utiliza mucho también la ambigüedad del lenguaje. Por ejemplo, en vez de decir que Jesús va a ser crucificado, él dice que Jesús va a ser levantado. ¿Y por qué utiliza esa ambigüedad, levantado? Porque quiere que pensemos no solamente en levantado en la cruz, sino levantado hacia el cielo, elevado, glorificado. Entonces, utiliza muchas veces, ¿no? Con Nicodemo, hay que nacer de nuevo, pero no quiere decir, ¿no?, volver al seno de su madre y volver a nacer biológicamente, sino nacer de arriba, ¿no?, del cielo, de lo alto. Hay ese tipo de juegos, digamos, con el lenguaje en el que se trata de profundizar. Entonces hay una serie de detalles, ¿no?, que vamos a poder explorar. En el caso del ciego nacido, ¿cómo así, no? ¿Cómo así se le pone en juicio? Lo acaba de sanar Jesús y el resto del capítulo es prácticamente como que estuviera en el tribunal y lo están acusando y están interrogando a testigos y qué pasó y por qué y con qué derecho. ¿Es cuando dicen que a lo mejor por la culpa de los padres? Así es, esos son los discípulos, pero después los fariseos hacen también una encuesta y cómo te sanó y cómo fue esto y tú qué dices de él. Entonces es un detalle un poco
extraño que haya una curación y que después haya prácticamente, ¿no?, un juicio al pobre ciego curado, y qué hizo él y por qué, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas vamos a explorarlas. O, por ejemplo, en el capítulo 11, justamente el tercer domingo en Lázaro, ¿no? Hablamos de la resurrección de Lázaro, ¿no? Y ese capítulo lo recordamos con Lázaro. ¿Pero qué dice Lázaro? Lázaro no dice nada. No, o sea, él está muerto y Jesús lo saca de su sepultura. Pero inclusive una vez salido no habla, no dice nada, ¿no? Ajá. Es algo extraño. En realidad, él es como quien dice el personaje principal, pero no dice nada. Está callado, exacto. En realidad, el capítulo debería llamarse Marta y María, porque es con Marta y María que Jesús conversa. Exacto. Y entonces la tumba quizás no sea la de Lázaro, sino una tumba en la que Marta y María, con su pena, están enterradas. ¡Wow! Yo no lo había visto desde así, porque es cierto, la conversación mayor es realmente con Marta y María. Y pensamos en la tumba de Lázaro, la resurrección de Lázaro, pero pues a lo mejor ahí, María, en esa conversación tienen que dejar una tumba. Exactamente, ¿no? Juan justamente le gusta hacer eso, o sea, contar una historia a un nivel, pero que haya otro nivel, ¿no?, de sentido más profundo. Y las conversaciones, los diálogos con Jesús sirven para eso. Porque frecuentemente los personajes no lo entienden, ¿no? Como por ejemplo Nicodemo, que dice, pero ¿cómo así? ¿Tendré que regresar al seno de mi madre y volver a nacer? No entiende. Y ese malentendido también es una técnica del evangelista para ir más profundo. Es decir, no, así no es. Debes entenderlo de otra manera. Y entonces Jesús continúa con su explicación y bajamos a un nivel más profundo. Quizás lo que está haciendo el evangelista es provocar nuestra curiosidad, provocar las preguntas para poder llevarnos más allá. El problema, profesor Luna, es, ¿nos estamos haciendo las preguntas? Es como le decía hace un momento, estamos conversando o nos estamos quedando con la línea o con el pasaje de, ya sé, por ejemplo, lo que yo he escuchado, Marta y María, ya sé. Hay que hacer la oración, no estoy escuchando a Dios, estoy muy ocupada. Y todas las mujeres dicen, ya sé, pero no voy más allá. Así es. Es fácil cuando uno lee, es como cuando uno lee una novela. Es fácil quedarse en el nivel superficial, porque uno sigue la intriga, la acción, y encima nosotros cristianos que hemos leído esos textos o los hemos proclamado de año en año, bueno, pues ya sabemos cómo va a terminar la historia y qué sucede. Entonces, eso no nos ayuda, porque tenemos ya como el prejuicio que sabemos de qué se trata, ¿no? Pero justamente para eso sirven el reunirse, el discutir, el rezar los textos, el dialogar, el profundizar esos textos para poder volver a escucharlos y volver a leerlos, pero de otra manera, con otra luz, ¿no? Y se me ocurre, profesor Luna, gracias Noemí, hola, nos están viendo desde Dallas, un gustazo. Y si tú quieres preguntarle al profesor Luna, se refiere al Evangelio de San Juan, hazlo. ¿Cuándo tenemos la bendición y el privilegio de un especialista aquí de las Sagradas Escrituras? Se me ocurre también, usted hablaba de esa conversación, de ese nivel. Cuando hablamos de las conversaciones y vamos siguiendo al personaje, de pronto poner nuestra propia conversación en esa conversación. Claro. San Juan ha redactado su evangelio de tal manera que nosotros estamos invitados a identificarnos con los personajes. Claro. Con quien encuentra a Jesús, ¿no? Entonces, lógicamente, eso que vive la samaritana, eso que vive el ciego de nacimiento, eso que vive Marta y María, es para invitarnos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y qué es lo que estamos viviendo que pueda ser similar y abrir nuestros ojos sobre lo que podríamos aprovechar de un encuentro con Jesús. Entonces está clarito que el evangelista quiere que nosotros nos pongamos en los pies de los discípulos. El evangelio comienza en el capítulo 1, ¿no?, con los primeros discípulos que salen del círculo de Juan Bautista y que lo siguen a Jesús. Y Jesús se voltea y le dice, ¿qué están buscando? Pero ese que están buscando
se dirige no solamente a los personajes, sino a nosotros, los lectores o los que escuchamos. ¿Qué están buscando? ¿Qué están haciendo leyendo este evangelio? ¿Qué están haciendo escuchando esta proclamación? ¿Qué quieren? ¿A quién buscan? Y el evangelio se termina luego de la resurrección también con María Magdalena llorándolo al Señor, ¿no? Cerca de la tumba, y se le pregunta, ¿a quién buscas? Sí. Entonces se termina como se comienza, ¿no? Oh, y es justamente para invitar al lector a reflexionar, a parar su lectura y a reflexionar qué es lo que estoy buscando, por qué estoy leyendo, por qué quiero entender mejor esto y por qué quiero leer, continuar a leer o a escuchar el Evangelio y que cambie eso en mi vida. Hay un diálogo, profesor, no estoy segura si es con el ciego de nacimiento, cuando le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Hay una pregunta ahí con un ciego, ¿cuál es? Pero ese no es en el Evangelio. No es el de San Juan. En San Juan lo que se ve es en el capítulo 5, cuando encuentra al paralítico y que le pregunta, ¿quieres sanar? ¿Quieres sanar? Al paralítico. Y el paralítico responde que no puede, pues porque no llega lo suficientemente rápido a la piscina para enjuagarse cuando el ángel, se supone, viene a agitar las aguas. Entonces, Jesús en ese caso, en el caso del paralítico, y también tiene todo ese nivel simbólico, ¿no? Jesús en el caso del paralítico lo invita pues a mayor acción, ¿no? A no ser tan pasivo, a no esperar. ¿Quieres sanar? ¿Qué quieres? ¿Qué puedes hacer para sanar? ¿No? Wow. Y este paralítico está en contraste con el ciego de nacimiento, porque ambos, no hay muchas curaciones, no hay muchas sanaciones en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de San Juan. No, en el Evangelio de San Juan, porque las ha escogido justamente para contrastarlas, para hacernos reflexionar, ¿no? El paralítico y el ciego de nacimiento, ambos están cerca de una piscina. Ambos es el día sábado, el día del reposo. Ambos tienen una enfermedad desde hace tiempo. El paralítico desde hace 38 años, el ciego de nacimiento desde que ha nacido, ¿no? Y a ambos Jesús les va a otorgar, ¿no? la salud, pero no solamente la salud física, ¿no? Sino ya es también justamente la sanación interior, la sanación espiritual. Le va a ofrecer un vislumbre del misterio de lo que Dios quiere para ellos, ¿no? Una luz nueva en su vida. Exactamente. Y por eso es que la Iglesia escoge esos evangelios para los catecúmenos, ¿no? Porque es una cuestión de iluminación bautismal. Es una cuestión de preparación a encontrar a Jesús y a abrir los ojos sobre nuestro llamado, nuestra vocación de cristianos. Ahora, hay otra cosa que ha sido un poquito polémica, profesor, y discúlpeme, estoy para nuestro auditorio tocando así puntos muy dispersos y me gusta hacer eso porque es como mostrar, ¿verdad? Inquietar. Uh-huh. Y no se trata que el profesor pues nos dé las charlas aquí, no. Se trata de ir. Entonces, y bueno, dígame, grupos, hay que ir, tener una plática así con un donativo realmente es una bendición. Bueno, profesor, se ha cuestionado un poquito la figura de María Magdalena. Uh-huh. Si es la misma que estaba en la cruz, si es la misma que estaba, la que sanó el Señor, ¿se acuerda? Uh-huh. Que iba a ser juzgada, y si es la misma en la... ¿Cuál? La de los 7 demonios. La de los 7 demonios, dice de Laura. Lucas. De Lucas 7, sí. ¿Quién es? Bueno, los diversos evangelios mencionan a María Magdalena. Uh-huh. Hay varias Marías en los evangelios. Y el hecho de que hayan varias Marías y también la mujer pecadora que va en Lucas, la mujer pecadora que va en Lucas, ¿no? A enjuagar los pies de Jesús con sus lágrimas y a secarlas con su cabello, ¿no? No se le nombra, no tiene nombre, sino que justo después de ese episodio en la casa
del fariseo, justo después de ese episodio, se menciona que a Jesús lo seguían sus discípulos, los 12, y también ciertas mujeres, entre las cuales María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Entonces, un poco como que los lectores han hecho un cortocircuito y han identificado, la mujer pecadora era esta María Magdalena de la que expulsó 7 demonios. Pero, y ya se le quedó la etiqueta de pecadora a María Magdalena, cuando en ningún evangelio se dice que ella había pecado. Además. En ningún evangelio se dice que ella ha pecado. ¡Precioso! No, es simplemente porque ¿qué culpa tiene ella de haber tenido 7 demonios? O sea, no. Lo único que se dice es que se le expulsaron, ¿no? 7 demonios. Y también se le presenta, efectivamente, ¿no? Entre las mujeres que van a la mañana de Pascua, de Resurrección, a ver la tumba. Ahora, lo que pasa también es que... Gracias, mi amor. María Magdalena es un personaje entre tantos en los otros evangelios, mientras que en San Juan, como le decía, San Juan prefiere concentrarse en ciertos personajes, así como hemos hablado de Nicodemo, del paralítico, del ciego de nacimiento. Así también, en vez de presentar a varias mujeres en la tumba, presenta solamente a María Magdalena. Entonces, no está haciendo un reportaje histórico o periodístico, ¿no? Se basa en la historia, pero se concentra en ciertos personajes para desarrollar un entendimiento más profundo de lo que está sucediendo. En otras palabras, San Juan, sí, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, tenemos el Evangelio de la Misericordia, ¿no? Entonces, todos los pasajes hablan de cómo nuestro Señor iba actuando en esa misericordia. Yo diría, pero usted, profesor, corríjame, que ahí vemos más la riqueza del personaje, qué tenía y qué hace el Señor en él. Pero el Evangelio de San Juan, lo que yo entiendo, es el mensaje, la prioridad, y utiliza los personajes, pero para llevarnos al mensaje. Sí, al Nos encuentro. seguimos quedando con el personaje. Así es, para llevarnos al encuentro de Jesús y tratar de entender mejor a Jesús. Y ese es el objetivo de Juan. Por eso es que usted comenzó diciendo muy, muy acertadamente que era un evangelio cristológico, centrado sobre Cristo. Entonces, todos esos pocos personajes, el objetivo es que encuentren a Cristo y que vayan más allá de las apariencias, que lo entiendan mejor que solamente por lo que se ha escuchado decir de Jesús o por inclusive su propia fe inicial, ¿no? El Evangelio menciona, por ejemplo, ¿no?, que la gente creía en Jesús porque hacía señales milagrosas, porque hacía milagros. Ajá. Y justo antes del encuentro con Nicodemo, Jesús dice, no Jesús, perdón, pero sino el narrador nos dice, ¿no?, que Jesús no se fiaba a ese tipo de fe, que Jesús digamos, no se confía en la fe que solamente se queda en lo milagroso. Él quiere justamente, y por eso es que en el Evangelio de Juan tenemos la señal o la curación, la sanación, y después el diálogo. Lo que importa para San Juan es el diálogo, porque la señal o la sanación es solamente la puerta que se abre para un encuentro. Pero lo que importa es luego el encuentro y el profundizar la relación. Si no, de nada sirve. Si no, solamente son... cosas efímeras. Efectivamente. Nos quedamos en la emoción. Exactamente. Y se nos olvida que es un paso para tener un encuentro vivo, una nueva relación. Exactamente. Hay una persona que le está haciendo una pregunta, pero yo tengo muchas. Y después de esta conversación, profesor Luna, yo creo que hoy en la noche empiezo a abrir el Evangelio de San Juan, porque me está abriendo tantos puntos, tantas ideas. Mire, nuestra amiga Noemí, de Dallas, hola Noemí, dice, yo tengo una pregunta. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, sí, versículo 23, dice que a quienes le perdonen sus pecados les serán perdonados, y yo he perdonado a los que me han ofendido, pero pienso a veces, ¿cómo hago para perdonarme yo por los que pecaron por mi culpa
fa. Oh. Dice, me siento tranquila, pero eso viene a mi mente seguido. Hay algo en relación a eso, cuando sin querer nos convertimos en cómplices o no solo cometemos ofensas contra otros, sino de alguna manera en la falta de conversión favorecemos que caigan en ofensa. Así es. No solamente San Juan, pero en realidad toda la tradición bíblica insiste en la solidaridad humana. Okay. En el hecho de que estamos en esto todos juntos. No es solamente yo individual, ¿no? Y mi pecado y mi salvación personal, sino que justamente somos una red, tenemos un impacto unos con otros. Y entonces lo que yo hago, digo, creo, influye en lo que hace, dice, cree otra persona. Y entonces en eso estamos, ¿no? Todos ligados. La Escritura habla justamente de la salvación de la humanidad, no de la salvación solamente de individuos, y del pecado de la humanidad, no del pecado de individuos. Pero el perdón y la misericordia también va a la humanidad, ¿no? San Pablo tiene una frase formidable en la carta a los Romanos. Dice, y es bien osado, San Pablo no tiene pelos en la lengua. Sí, me encanta. Él es bien osado. Y él dice, de una manera bien fuerte, dice, Dios nos ha encerrado a todos en la desobediencia para hacernos misericordia a todos. Dice, no, es como si no, es el gesto de misericordia más universal, requiere también que estemos todos ligados en el pecado en cierta manera, ¿no? Así que no hay quienes somos mejores que otros, todos somos pecadores. Y si nos damos cuenta del impacto que tenemos en la vida de los demás, bueno, pues esa es la primera conversión, ¿no? Eso ya inclusive es abrir los ojos y tratar de reparar, de minimizar el impacto, ¿no? Y de con su propia conversión también mostrar la vía a otros para que sanen las heridas y las relaciones entre seres humanos, ¿no? Me encantó. Profesor, Carta a los Romanos, ¿dónde lo podríamos encontrar si durante la charla nos la da? Porque me encantó, Noemí, y yo creo que cuando hables conmigo, recuérdame esta cita, porque tenemos que hablar más al respecto. Bueno, desde pobremente lo que yo puedo compartir. Pero usted decía que el Evangelio de San Juan. No, espérame, es que me tiene pensando tanto, profesor Luna, que mi mente está, como dice Santa Teresa, así como la loquita de la casa. Es que cuando estamos hablando de la relación con los demás, en uno de los personajes, tanto me parece que en el ciego, usted mencionó que habla de un juicio, pero también tenemos en la Samaritana otro juicio. De repente nosotros nos juzgamos mucho a nosotros mismos. Cuando habla de la salvación, usted dice la salvación, el perdón es un ejercicio de la humanidad. Pero hay una palabrita ahí en las Sagradas Escrituras que dice a los que crean, en el sentido de la salvación. Así es. Y especialmente en San Juan. Pero bueno, le encontré la cita. Primeramente, la cita es de la Carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 32. Carta a los Romanos, capítulo 11. Tome nota. 11:32. Ahora, hay diferentes maneras de traducirlo, ¿no? Aquí yo te estoy leyendo, digamos, de la traducción Latinoamérica, así Dios hizo pasar a todos por la desobediencia. ¿Es cierto? A fin de mostrar a todos su misericordia. Pero en el griego, en la fórmula es inclusive más fuerte, nos ha encerrado a todos en la desobediencia para poder hacernos misericordia a todos. Nos ha encerrado a todos en la desobediencia para vivir la misericordia con todos. Mire, Laura, con su manita derecha me dice, te quedan 3 minutos. Ya. Con la manita izquierda la tiene envelazada. Además, ella adora las Sagradas Escrituras. Entonces, le respondo rápidamente a la pregunta sobre justamente la salvación. Juan y la fe. Juan invita a la fe. Juan nos dice finalmente que lo que
que Cristo viene, es el pan de vida, la luz del mundo, Sí. el agua viva, Sí. ¿no? Y que entonces para recibir ese fruto de la salvación, ese don de Dios, ¿no? Como le dice a la samaritana, si tú supieras el don de Dios. Don de Dios. Entonces, ¿qué es lo que es? Que lo único que necesita es que Él no nos puede forzar, es aceptarlo. Entonces, la fe no es otra cosa, sino que abrir su mente, abrir su corazón, voltearse, escuchar, encontrar y aceptar el don de Dios. Punto. O sea, no es una serie, digamos, no es una cuestión intelectual. Creo en esto, no creo en esto. Esas son creencias. La fe es la actitud del corazón que se vuelca a Dios y que acepta lo que Dios está ofreciendo libremente. Mejor no pudo haber quedado. Yo quiero en estos 2 minutos, yo tengo más preguntas para usted, pero Exacto, regresar, por favor. Esta es una oportunidad en preparación Cuaresma. Checamos las fechas, ven, acompáñame. Yo sí voy a ir a escuchar al profesor Luna. ¿Cuándo, cómo, a qué horas? Entonces, de nuevo, son los jueves 12, 19 y 26 de marzo en Oblate School of Theology. Y se llama, para poder inscribirse, antes de esas fechas al 210-341-1366, extensión 240, para hablar con Cristian Carrizales. Nos registramos, son 3 semanas, el don... De 7 a 9. De 7 a 9. ¿El donativo? Es $30 para las 3. Pero hay ¿Cubre las quienes 3? pudieran ir solo a una, ¿se puede? Eso también, bueno, eso lo discuten con Cristian. Yo aquí me ocupo Yo me preocupo por San Juan. Sí. Y si se matriculan de 5 a más, hay inclusive descuento. Ven, formemos parte. Nosotros estamos muy cerca de este congreso y soy capaz ahí también de darte información. El congreso es el 14, el curso es el 19. Forma parte de esta gran experiencia, tú y yo. Conversemos con nuestro Señor a través del Evangelio de San Juan con la presentación de profesor Luna. Esténse ustedes pendientes. Muchísimas gracias y nos estaremos escuchando. Y bueno, ¿por qué no? Me darán testimonio de lo que fue esta charla. Gracias, profesor Luna. Gracias.